buenas tardes con cada uno de nuestros televidentes. Les damos a esta hora la bienvenida a Telediario Emisión Central con las noticias más destacadas del Ecuador y del mundo entero. Iniciamos con nuestros titulares. El gobierno formalizó mediante decreto ejecutivo el nuevo sistema de precios de mercado de los combustibles. Desde el próximo 1 de junio se aplicará el sistema de banda de precios para diésel 2, diésel premium, gasolina extra y extra con etanol. El ministro de Trabajo aclaró que la reducción de 2 horas a la jornada laboral del sector público durante la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 representa una disminución del 16.66% del salario mensual del trabajador y no del 25% como circula en redes sociales. En Quito, reanudaron las actividades 220 empresas de los sectores automotriz, maderero y textil, a lo que se suman 30 obras que están dentro del plan piloto de construcción en 7 ciudades del país. El presidente del Consejo Directivo del IES recibió de la Alcaldía de Quito 2 máquinas para el procesamiento de pruebas PCR que permitirán el diagnóstico temprano de pacientes con COVID-19. En lo internacional, Brasil se convirtió en el tercer país del mundo con más casos detectados de coronavirus después de Estados Unidos y Rusia. El gobierno amplió el uso de medicamentos contra la malaria para tratar casos de COVID-19. Iniciamos el desarrollo de la información. El gobierno formalizó mediante decreto ejecutivo número 1054 el nuevo mecanismo de comercialización de hidrocarburos. De acuerdo a la disposición transitoria cuarta del documento oficial, desde el próximo 1 de julio se aplica el sistema de bandas para precios para diésel 2, diésel premium, gasolina extra y extra con etanol. De ahora en adelante, los precios de los combustibles se ajustarán a los valores del mercado internacional. Mediante decreto ejecutivo 1054, el gobierno oficializó este nuevo mecanismo de comercialización de hidrocarburos que fue anunciado por el presidente Moreno en cadena nacional de radio y televisión. El documento dispone a Petroecuador que elabore una metodología para el cálculo de precios de los combustibles diésel 2, diésel premium, gasolina extra y gasolina extra con etanol para el sector automotriz en terminales y depósitos, al igual que para los sectores pesquero, camaronero y atunero. El decreto ejecutivo establece para el momento los siguientes precios de venta al público en despachadoras: diésel 2 y diésel premium a $1 el galón. Para gasolina extra y gasolina extra con etanol, $1.70. En gasolineras de Quito, los precios expuestos al público del galón de gasolina extra varían entre $1.70 y $1.75. Claro, hay gasolineras todavía que tienen el mismo valor. Por eso todavía no se sabe cuándo bajaron el combustible o cuándo van a bajar el combustible. La disposición transitoria cuarta del decreto ejecutivo 1054 dispone que desde el próximo 1 de julio del presente año se aplique el sistema de bandas de precios. Quiere decir que cada estación de servicio, cada actor del comercio de combustibles, cada compañía comercializadora tiene la libertad de moverse dentro de este rango de 5%. No hay que preocuparse de las subidas y las alzas abruptas, exageradas. No. En las condiciones de mercado actual, el precio se va a mantener bajo. Es decir, estas fluctuaciones del mercado en el 5% están acordes con cuál va a ser el comportamiento del crudo referencial. El decreto ejecutivo dispone a los ministerios de Energía y de Economía presentar semestralmente al presidente Moreno un informe respecto a la aplicación del sistema de banda de precios. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y la reducción de 2 horas a la jornada laboral del sector público, una de las 7 medidas económicas dispuestas por el gobierno en la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, representará una disminución del 16.66% del salario mensual del trabajador y no el 25% como circula en redes sociales. Así lo explicó el ministro de Trabajo, Luis Poveda. La reducción de 2 horas a la jornada laboral especial del sector público, según el ministro de Trabajo Luis Poveda, es constitucional, ya que está enmarcada en la Ley del Servicio Público, que contempla 2 modalidades de trabajo, ordinaria y especial, y será aplicada para evitar la propagación del COVID-19. Es justamente esta medida se hace con el fin de preservar la salud de los trabajadores. Esta disposición es por 6 meses, es temporal.
y de ser necesario se puede nuevamente hacerlo por 6 veces más por una sola vez. El ministro Poveda aclaró que la reducción de 2 horas a la jornada laboral representará una disminución del 16,66% del salario mensual del trabajador. Si bien es cierto, se reduce la jornada en un 25%, no así la remuneración de los servidores. Por consiguiente, la reducción de la remuneración corresponde al 16,66%. En el caso del magisterio, la reducción de la jornada laboral será solo de 1 hora. Por lo que equivale al 8,33% de la reducción de la remuneración mensual. El sector público tiene un gasto en nómina absolutamente sobredimensionado y poder flexibilizar la jornada para poder tener un ahorro de recursos que permita utilizar los mismos en el problema sanitario, creo que es una decisión correcta. Todos estamos viendo reducidos los salarios. Me parece que en el sector público esta realidad también se la va a tener que afrontar. La jornada laboral especial no se aplicará para quienes están en la primera línea de atención de la emergencia sanitaria, como médicos, enfermeras o enfermeros, Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Justamente son los que están atendiendo a estos problemas del COVID-19. Las aportaciones de los servidores públicos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no variará. Las aportaciones en base a las 8 horas diarias de trabajo. La jornada laboral especial no se aplicará en municipios, prefecturas o juntas parroquiales. Santiago Tello, Ecuador TV. Y a propósito de este tema, mediante el decreto ejecutivo 1053 se oficializó el reglamento general a la ley orgánica del sector público en lo referente a las jornadas especiales. Se solicita incorporar en el artículo 25 lo siguiente: por excepción y con la aprobación de la máxima autoridad por un periodo no mayor a 6 meses, renovables por 6 meses más por una sola ocasión, la jornada de trabajo podrá ser disminuida previa autorización del Ministerio de Trabajo hasta un límite no menor a 30 horas semanales. Si se terminara la relación de prestación de servicios, las indemnizaciones y bonificaciones se calcularán sobre la última remuneración recibida antes del ajuste de la jornada. De igual manera, mientras dure la reducción, las aportaciones a la seguridad social que corresponden al empleador y al servidor público serán pagadas sobre 8 horas diarias de trabajo. Y a partir del próximo lunes, el Gobierno Nacional pondrá en marcha el programa Reactívate Ecuador. Para esta iniciativa se cuenta con más de 1.150 millones de dólares que servirán para ayudar a los sectores productivos. Estas líneas de crédito generan interés en las empresas, como es el caso de las turísticas, quienes esperan agilidad en la entrega de recursos. El Ejecutivo está enfocado en reactivar la producción y la economía del país, seriamente afectada por la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Superan cualquier catástrofe natural o cualquier catástrofe que el país se haya enfrentado en el pasado. Por ello ya se tienen los recursos económicos que servirán para otorgar líneas de crédito que permitan oxigenar a los sectores productivos. Son más de 1.150 millones de dólares los que se invertirán a través del programa Reactívate Ecuador. El 24 de mayo ya podremos acceder a estos créditos que no tengan un sinnúmero de requisitos incluso, sino los requisitos básicos y necesarios. Estos créditos priorizarán las áreas más afectadas durante esta pandemia, como es la turística, por ejemplo. Hoteles, restaurantes, ha sido muy golpeado por la falta de movilidad, no solamente a nivel nacional del territorio ecuatoriano, sino también internacional. Raúl García, vicepresidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador, lo único que espera es que esa agilidad y flexibilidad para acceder a los créditos se cumpla. No nos pongan términos que son incumplibles. CFN y Ban Ecuador dice que no haya sacado a nadie de su rol. Para dar paso a una reactivación, ellos necesitarían al menos 300 millones de dólares en un inicio. El turismo en Ecuador es pequeñas empresas, no hay empresas gigantes. No las hay, somos empresarios que hemos ido caminando al día a día, creciendo de a poco. Hasta antes de la emergencia, este sector generaba 166,000 plazas de empleo directo. Sus actividades como tal podrían adaptarse a la nueva normalidad a partir de octubre. Alex Llanos, Ecuador TV.
Y como parte de las acciones de optimización de recursos, el Ministerio de Cultura y Patrimonio fusionará en una sola entidad el Instituto de Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad, IFAIC, y el Instituto de Cine y Creación Audiovisual, ICA. Además, se lleva adelante proyectos de fomento productivos para contenidos culturales. El ministro del ramo, Juan Fernando Velasco, en nuestro espacio de entrevistas, también comentó que el retorno de las actividades artísticas dependerá de las condiciones de apertura que establezcan las autoridades en función del semáforo de emergencia. El ICA acaba de lanzar, como decía, una convocatoria para una línea de fomento de $100,000 para cortometrajes que está ya disponible. Quienes se dedican al cine y al audiovisual pueden encontrar las bases tanto en el sitio web del Ministerio de Cultura o del ICA. Y el IFAIC, como parte del Plan Integral de Contingencia para las Artes y la Cultura que anunciáramos, lanzará sus líneas de fomento, una línea de fomento de $1 millón esta semana. Estamos construyendo las bases de manera participativa con todos los sectores porque la idea es lograr que les llegue a la mayor cantidad de trabajadores del arte y la cultura. La misión Casa para Todos, en coordinación con otros ministerios, fortalecen su apoyo a las familias vulnerables durante esta emergencia sanitaria. Conozcamos la historia de Carmen Navarrete, madre de familia que perdió su vivienda en Manabí. Esta es la nueva vivienda de Carmen Navarrete y sus 3 hijos. Está ubicada en la urbanización Riberas del Carrizal, en el cantón Chone, en Manabí. El fuerte temporal afectó la zona donde residían y perdieron todo. Al conocer de este caso, la misión Casa para Todos le entregó un lugar digno y seguro. Me siento feliz por tener mi casita, para estar con mis hijos, pasar bien. Esto fue posible gracias al apoyo intersectorial de la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, los Ministerios de Desarrollo Urbano y Vivienda, Salud y el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con el apoyo de la Gobernación de Manabí. Se van a poder estar tranquilos y que esto va a generar una nueva oportunidad de vida para que ellos también empiecen a tener cierto tipo de reactivación. Eso es lo más importante. Además, se efectuará un seguimiento con la finalidad de que reciban una ayuda integral. Estamos trayendo una ración de alimentos para que la señora pueda estar tranquila durante algunos días. Luego le volveremos a asistir con nuevos kits de alimentos, asimismo con ropa para los niños, con ropa para la familia. Hasta la fecha, solo en Chone, Manabí, 269 familias en condición de vulnerabilidad son beneficiadas con una vivienda. Olga Velasco, Ecuador TV. En 2019, el Gobierno Nacional buscó equilibrar las finanzas públicas y el pasado 1 de octubre anunció la decisión de retirar el subsidio a los combustibles extra y diésel. Con esta medida se esperaba ahorrar $1.400 millones, pero la decisión fue descartada. Las pérdidas por el paro nacional ascendieron a más de $800 millones. El déficit fiscal cerró el 2019 con $3.300 millones y durante el año anterior la inflación fue negativa en el país durante 8 meses debido a la caída en el consumo. Por su parte, el gobierno buscó en 2019 el reperfilamiento de la deuda y colocó $1.125 millones al 9,05%, con lo cual se recompraron los bonos 2020 y se emitieron nuevos bonos que vencerán en 2029. Lo cual fue positivo según el exministro Mauricio Pozo. Lo de fondo es que la deuda no es que cambie el saldo de la deuda sigue igual, pero el monto de pago anual sí va a cambiar, porque obviamente el monto del servicio es más bajo. Canjear, reperfilar, pero lo de fondo es cambiar una deuda en ciertas condiciones por deuda más barata. Ante la caída de ingresos, el 1 de octubre pasado se anunció la decisión de eliminar el subsidio a los combustibles. La medida, según las autoridades, iba a generar un ahorro de $1.400 millones al fisco. Unos 370 millones provendrían de las gasolinas Extra y Ecopaís y del diésel 1.030 millones, mientras que en 2018 ya se había liberado el precio de la gasolina Super. Pero las protestas de octubre que paralizaron el país durante 2 semanas contrajeron la economía en 0.08% según el Banco Central del Ecuador y generaron pérdidas por $821 millones. ¿Qué implican estos $821 millones? Es como que nosotros estaríamos diciendo que 173,000 familias no recibieron el ingreso básico durante todo un año.
Es como decir que esos 15 días implicaron todas las exportaciones de cacao del Ecuador de un año. Finalmente, el gobierno dio marcha atrás en la propuesta y convocó al diálogo. El presidente de la República desde el primer día extendió su mano y hoy de la mano de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y de Naciones Unidas construye una nueva página en nuestra historia. Es momento de devolverle la tranquilidad al Ecuador. Un acuerdo no significa ganarlo todo. El acuerdo significa ceder algo. Por eso digo que poco queda por decir. Qué bueno que la palabra que en esta última instancia más se ha repetido ha sido la de la paz. El mandatario, entre otras medidas, decidió bajar y simplificar el impuesto a la renta único del banano. Además, se eliminó el anticipo al impuesto a la renta. Se decidió quitar los aranceles a las materias primas y bienes de capital para apoyar a las empresas y reactivar la economía. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. Aguarico es la primera provincia de Orellana y además el primer cantón en pasar a semáforo verde. Los ciudadanos tomaron la medida con cautela, pues según el alcalde Juan Carlos Orellana, solo el 15% de la población se volcó a las calles en el primer día. Este 19 de mayo, Aguarico, en la provincia de Orellana, amaneció en verde, luego de 60 días de aislamiento. La decisión, según el alcalde Juan Carlos Orellana, fue tomada de forma técnica y política. Nos hemos mantenido con una estadística cero contagio. El cantón amazónico, con 11.480 kilómetros de extensión, tiene 6.000 habitantes, quienes ven con expectativa poder retomar sus actividades cotidianas. Oportunidad de salir a vender, por ejemplo, en las chozas, que nosotros sabíamos vender las comidas típicas. Según el alcalde, la nueva normalidad exige respetar concienzudamente las normas. Solo el 70% del personal puede trabajar de forma presencial. Los comercios manejan un aforo del 50% de su capacidad, al igual que el transporte. Los comercios procedieron a abrir sus negocios. No permitimos que entren, en grupos, sino que vaya 1 o 2 por familia. A los niños los tenemos todavía en confinamiento. No les permitimos que anden por los lugares públicos. A los adultos mayores solamente se le permite a las personas de 18 a 40 años. La policía aporta al control en esta fase, mientras el municipio hace la entrega de mascarillas de forma gratuita. Que las personas pongan en conciencia y realicen el distanciamiento, utilicen las mascarillas. Comercios, instituciones públicas y privadas, tiendas, mercados empezaron a atender de forma paulatina, entre un 50 y 70%, mientras los restaurantes solo entregan a domicilio. Y la ciudadanía está comenzando a mantener el distanciamiento, han comenzado a salir de a poco, todavía acá no existe una afluencia conmemorable, habrá un 15% de la ciudadanía que está... Los controles también son estrictos, según el burgomaestre, para el ingreso de personas al cantón. Sin embargo, está consciente de que se pueden producir contagios. En este caso, se cuenta con un plan de aislamiento. Al Ministerio de Salud, a la policía, a los bomberos, hacer un acercamiento, una investigación que se hace. Se levanta una ficha de investigación, se le toma los signos y de ahí el médico que asiste dentro del grupo, él ordena que se le haga un aislamiento a toda la familia. Mantenerse en semáforo verde requiere compromiso ciudadano, explica la autoridad. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y este miércoles inició el primer día de semáforo en amarillo para Guayaquil. Luis Alfredo Zúñiga se encuentra en las calles del puerto principal y nos tiene un informe. Te escuchamos. Efectivamente, compañeros en estudios, a partir de este miércoles 20 de mayo, Guayaquil pasa al semáforo amarillo. Movilidad hasta las 9 de la noche, circulación de vehículos 2 veces por semana y apertura de locales comerciales hasta con un 30% de su capacidad son parte de los cambios que empieza a vivir hoy el puerto principal. Hicimos un recorrido por diferentes puntos de la ciudad y les tenemos el siguiente informe. Aunque muchos decían que Guayaquil hace ya rato que no estaba en rojo, este miércoles se hizo oficial. Primer día del semáforo en amarillo. La gente estaba, por supuesto, en la calle, pues dicen, hay que trabajar. Estamos haciendo ya la limpieza para todos los 68 socios para poder trabajar dignamente como se merecen los clientes. Pero la alcaldesa ha sido muy clara. Este regreso es progresivo y con medidas de bioseguridad. El llamado es a la corresponsabilidad. Caso contrario, se volverá a rojo.
de todos y cada uno de nosotros depende que nos quedemos en semáforo amarillo y que poco a poco vayamos pensando en el verde o que regresemos al rojo. Los locales comerciales no quisieron perder ni un minuto más, pues a partir de este miércoles ya pueden recibir clientes, pero hasta en un 30% de capacidad. Precautelar que esto se cumpla fue el motivo de operativos por parte de Justicia y Vigilancia. Las personas que tuvieron sus locales cerrados por clausura puedan reabrirlos y el municipio ha decidido, esta ciudad ha decidido no cobrar esa multa. Lo mismo ocurrió en centros comerciales, donde al interior se tomaban las medidas de bioseguridad, pero en los exteriores la cantidad de personas imposibilitaba tomar distancia necesaria. La gente maleducada no respeta el distanciamiento de 2 metros. Yo vengo discutiendo desde allá, vea, están encima mío, ahorita se pusieron atrás. En Guayaquil el toque de queda pasa a ser de 21 horas a 5 horas. La actividad comercial será de 10 a 19 horas. Las ventanillas municipales atenderán de 9 a 13 horas. La Metrovía operará de 6 a 20 horas con 30% de capacidad, al igual que los buses urbanos. Además, la circulación vehicular será 2 veces por semana, según el último dígito de placa. Hemos optimizado de 100 rutas, aproximadamente hemos pasado a 57 rutas. Tener mayores frecuencias de buses en las horas pico de la mañana y de la tarde. La ciudadanía está en la obligación de usar mascarilla y se mantiene prohibida la apertura de parques, malecones, cines y centros de entretenimiento. A esta hora continuamos en el sur de la ciudad, como podemos ver en los exteriores de uno de los principales centros comerciales. En las imágenes podemos observar cómo las agencias bancarias y de telefonía celular son las más abarrotadas por la ciudadanía, que a momentos impide que se tomen los 2 metros de distancia necesarios para su seguridad. Así se desarrolla el primer día del semáforo en amarillo para Guayaquil. Con esta información volvemos con ustedes en estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis Alfredo. Muchas gracias por tu reporte desde el puerto principal. Mientras tanto, en Quito se reanudaron las actividades 220 empresas de los sectores automotriz, maderero y textil. A esto se suman 30 obras que están dentro del plan piloto de construcción que también autorizó el Comité de Operaciones de Emergencia para 7 ciudades más del país. Bajo estrictas medidas de control y sanitarias se reactivó el sector automotriz en Quito. En este taller todos los vehículos de la policía que estaban parados porque requerían de mantenimiento o arreglo ingresaron de acuerdo a una cita previa. Antes del acceso a las áreas especializadas fueron desinfectados. Los conductores cumplieron con el uso de mascarilla, la toma de temperatura y la desinfección de las prendas de vestir. Los trabajadores están equipados con trajes de bioseguridad. Hay 220 empresas que este lunes se reactivaron de los sectores automotriz, maderero y textil. Eso significa más de 15.000 empleos, 15.000 trabajos que se están manteniendo. Las actividades permitidas deberán garantizar que las medidas ejecutadas minimicen la posibilidad de contagio entre trabajadores, proveedores y clientes, así como reducir el aforo. Además, tendrán que rediseñarse para que exista la distancia entre personas, el uso obligatorio de tapabocas y la señalética. En las próximas horas, al COE Metropolitano se presentarán los protocolos de bioseguridad y control del sector metalmecánico. El sector de la construcción fue el primero en reactivarse en el país. En Quito, según Abad, hay 30 obras operando. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional aprobó el pasado 17 de mayo para que esta industria inicie sus labores en Alausí, en la provincia de Chimborazo, en Manta, Olmedo, Sucre, Portoviejo, en Manabí y en Daule, en la provincia del Guayas. Hemos revisado y autorizado proyectos piloto para el sector automotriz, para el sector textil, para el sector maderero en la ciudad de Quito. Hemos autorizado también el inicio de proyectos piloto de construcción en Portoviejo y Manta, el proyecto piloto de comercio de la Cámara de Comercio de Cuenca, todos estos enviados y autorizados por los respectivos COEs. Los locales que forman parte de la Cámara de Comercio de Cuenca abrieron sus puertas desde este lunes. Esta cuenta con 1.259 socios activos. Hace varios días el COE Nacional también dio paso al protocolo para las actividades mineras que fue presentado por el Ministerio del Ramo y el reinicio de las operaciones de producción, comercialización y las fábricas de velas en el país. Y los centros comerciales que se encuentran en las ciudades en semáforo amarillo podrán abrir sus puertas. En estos establecimientos se autorizó el funcionamiento de los patios de comida con las adecuaciones para el 30% de aforo permitido. Valeria Villarroel, Ecuador TV.
Cambiamos de tema. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, constató la puesta en marcha del equipo especializado para la detección de anticuerpos de pacientes con COVID-19 en el Hospital del Guasmo en Guayaquil. El sistema donado en Comodato por Roche diagnostica si una persona es inmune al virus. El segundo mandatario recorrió el Hospital General del Guasmo Sur en Guayaquil para constatar la atención oportuna a pacientes y para verificar el funcionamiento de la nueva máquina de Roche. Según Osvaldo Rodríguez, gerente general de la multinacional, el sistema aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA de Estados Unidos consiste en una prueba serológica y se realiza 14 días después de confirmarse la infección mediante PCR. En efecto, ha sido nuestro esfuerzo el poder traer estos anticuerpos hacia el Ecuador en apenas 2 semanas. Y en efecto, hemos sido uno de los primeros países de Latinoamérica en empezar a correr estos anticuerpos. Que al momento, como ha visto, hemos instalado un equipo en el Hospital del Guasmo, pero también hay otros equipos que ya tenemos instalados en distintos hospitales de la red pública, como el Hospital Eugenio Espejo, el Vicente Corral Moscoso, en el hospital en Santa Elena, en Babahoyo, y así hay 9 hospitales que en esta semana ya se han empezado a beneficiar con tener estos anticuerpos. Su alta especificidad superior al 99.8% y una sensibilidad del 100% permite determinar de manera fiable si una persona infectada ha desarrollado anticuerpos. El vicepresidente de la República evidenció que el equipo donado por la farmacéutica tiene capacidad para procesar hasta 170 pruebas rápidas por hora. La herramienta COVAS-E es un inmunoanálisis en suero y plasma humano. Si tengo anticuerpos, significa que podría, ¿no es cierto?, como dice la palabra, podría tener menos riesgo, pero tampoco todavía puedo saber con seguridad, ¿sí?, si es que realmente tengo menos riesgo y si es que no me voy a infectar nuevamente. El equipo portátil que sirve para medir anticuerpos y evalúa la respuesta inmunitaria frente al virus fue instalado el fin de semana bajo la supervisión del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Que sirve para realizar pruebas rápidas de anticuerpos. Tenemos suficientes pruebas y un equipo súper automatizado. Vamos a testear a las personas que ya han sufrido el contagio del virus y que se han recuperado. Muchas de estas van a ser asintomáticas, es decir, que no tienen ningún síntoma. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. El presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Guatede, recibió del alcalde de Quito 2 máquinas para el procesamiento de pruebas PCR que permitirán el diagnóstico temprano de pacientes con COVID-19. La entrega formal de los equipos para procesar pruebas PCR que hizo el alcalde de la capital ecuatoriana al presidente del Consejo Directivo del IES se realizó en los exteriores del Hospital del IES Quito Sur. Las máquinas tienen la capacidad de procesar 500 pruebas diarias, alrededor de 50 por hora. Hemos juntado todas las autoridades con ese objetivo de salvar vidas. Quiero aprovechar este segundo para pedirle a todos ustedes un enorme aplauso a los médicos que nos acompañan de este hospital. El alcalde destacó la importancia de un diagnóstico temprano del COVID-19 para evitar la saturación del sistema de salud de la ciudad de Quito. Más del 83% de los casos de la provincia están siendo tratados aquí y se está tratando con éxito. Casi 1.000 pacientes fueron dados de alta de COVID-19 de esta unidad hospitalaria del IES desde que empezó la emergencia sanitaria. El gerente de la Casa de Salud dio a conocer el número de pacientes que actualmente son atendidos. Actualmente tenemos 426 personas ingresadas en nuestro hospital. Por medio de la tecnología y por medio del apoyo del municipio vamos a tener una herramienta más de diagnóstico, el cual nos va a ayudar a que nuestros procedimientos sean más dinámicos, la detección sea oportuna y nos ayude a no colapsar y a seguir firmes en esta emergencia. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. El gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, recorrió el Hospital de Solca en Guayaquil y constató que la atención que se brinda en esa casa de salud como parte del programa Guayas Vive también entregó kits de alimentos y medicinas para familiares y pacientes con cáncer. 4.300 pastillas de acitromicina, medicamento para tratar infecciones bacterianas como bronquitis y neumonía, se entregaron al Hospital de Lucha contra el Cáncer Solca.
Las donaciones alcanzaron también a más de 100 familias de los pacientes, como Cristina Holguín, madre de una niña que padece cáncer. Muy agradecida primeramente con Dios y gracias al gobernador y gracias a todos ustedes, el equipo que conforman esto, porque nos sirve de mucho, porque nosotros somos mamitas de los guerreros de Solca. Nuestros niños sufren mucho y ahora con esto de la pandemia mucho más. Pasamos necesidades y cuanto más lo necesitamos. Quedamos muy agradecidos, muy reconocidos del gobierno nacional a través del señor gobernador por los kits, no solamente de la acitromicina que nos ha obsequiado, sino también las fundas de alimentos para las mamás y los niños enfermos en el área de pediatría. Es una forma de expresar su solidaridad y su preocupación con Solca y los pacientes que tenemos acá. Durante su visita al nosocomio, el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, recorrió las instalaciones del hospital, constatando la atención y la tecnología con la que cuenta. Nosotros hemos el día de hoy entregado cientos de kits de alimentos para todas las mamás, para todos los papás que vienen y que tienen ya ese sufrimiento de conllevar una enfermedad como lo es el cáncer. Queremos mejorar su calidad de vida de alguna manera, sumándonos a esta ayuda humanitaria que venimos realizando en toda la provincia del Guayas. Hemos donado también, gracias a la solidaridad de la empresa privada, cientos de alimentos, cientos de kits de alimentos, pero también de medicamentos que nos fue donado por la Asociación de Damas del Cuerpo Consular. La ayuda humanitaria en Guayas se gestiona gracias al aporte de la empresa pública y privada. De Solca, vamos a seguir sumando esfuerzos, vamos a seguir sumando el trabajo conjunto con los diferentes actores dentro de la provincia del Guayas, específicamente de Guayaquil, que fue la ciudad más afectada por el COVID. Ciudad que se suma a las listas como por ejemplo Nueva York, Madrid y otros países como Italia, Alemania, Bélgica, que han sido agobiados por esta pandemia a nivel mundial. Mariuxi Buenaño, Ecuador TV. Continúa la entrega de colaciones en el sistema de educación fiscal del régimen Sierra y Amazonía. Por otra parte, representantes del magisterio aseguraron estar de acuerdo con las medidas económicas que anunció el primer mandatario para generar un ahorro al país en medio de la crisis sanitaria y económica. Más niños del sistema de educación fiscal del régimen Sierra y Amazonía continúan recibiendo su colación. Esto se dio gracias a la colaboración de docentes, directivos, representantes de los padres de familia y de la comunidad en general que voluntariamente han mostrado su solidaridad para armar los kits de alimentación y distribuirlos por las diferentes unidades educativas. Estamos entregando ahorita 18 líquidos, 14 sólidos. Los sólidos son galletas multiintegrales, son cereales. Obviamente es lo que nosotros damos normalmente en la escuela, pero en este momento para evitar la movilidad lo estamos haciendo como para 15 días. Cada 15 días se les entrega. Y lo que podemos ver también es que es una experiencia para formar en hábitos de distanciamiento social, que es la nueva fase. Las familias, están todos los protocolos totalmente definidos, delineados, y las familias los están cumpliendo con total normalidad y con mucho respeto y fluidez. Estamos aprendiendo nuevas normas de convivencia. Frente a las nuevas medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno para generar ahorro al país, algunos maestros apoyan a la decisión de la reducción de una hora laboral, para de esa manera evitar despidos en el sector de la educación. Y de verdad duele mucho que se vayan y no tengan un trabajo estable. A mí me gustaría que no hayan despidos y que si por eso a mí tienen que bajarme un poco de mi sueldo, encantado para ayudar a todos los otros compañeros. Pues nosotros estamos prestos y yo creo que como sociedad ecuatoriana y como gobierno todo tenemos que ver por la educación, porque es vital que sin educación no hay progreso. Por su parte, Montserrat Creamer, la ministra de Educación, mencionó que en las nuevas medidas económicas se consideró notablemente al magistrado del país. Cuando el presidente dice 1 hora menos a los docentes y 2 horas al resto de funcionarios públicos, es un reconocimiento a la labor docente. Lo que se trata es de pensar siempre en cómo beneficiar a la mayoría y prever que no haya desvinculaciones, y para eso todos cedemos un poco. Si cedemos todos un poco, podemos evitar recortes de otro tipo. Las clases continuarán de manera virtual en los ciclos Sierra y Amazonía. El próximo 30 de junio será la finalización del año escolar para estos regímenes, mientras varias instituciones de ciclo Costa y Galápagos iniciaron el año escolar, pero de igual manera, con la ayuda de plataformas digitales, mientras se regresa paulatinamente a una nueva normalidad. Carla Arcentales, Ecuador TV.
Queremos extender nuestra sentida nota de pesar ante el fallecimiento del señor Carlos Vaca Ibarra, padre de nuestra compañera y amiga María Elena Vaca. Telediario se solidariza con todos sus seres queridos. Paz en su tumba. Estamos de regreso con más información nacional. Violeta Ávila, concejala de la ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, murió a causa del coronavirus. Semanas atrás, la funcionaria dijo en un video difundido en redes sociales que la enfermedad no era mortal. Médicos piden a la ciudadanía no subestimar la peligrosidad del COVID-19 en la salud humana. El mundo se acerca a los 5 millones de casos de COVID-19. Es una enfermedad que ha paralizado y ha cambiado notablemente a la humanidad. A este virus hay que tomarlo con la seriedad correspondiente, pues hasta el momento ha cobrado la vida de más de 319,000 personas. Tienes un virus que tiene una tasa de reproducción, es decir, de contagiosidad de 2.5 a 4, es decir, que te puede contagiar una persona enferma a 4 personas. Como máximo, es decir, a 4 personas más, y estas 4 personas a otras 4 personas más. Es decir, que tiene una tasa de contagiosidad un poco más alta que la influenza, lo cual le hace ser un virus con una contagiosidad, digamos que importante. Específicamente en Ecuador se registran más de 2.800 personas fallecidas por este virus, entre ellas la doctora Violeta Ávila. Era concejala de Manta y en un video publicado en días pasados afirmó que el COVID-19 no es una enfermedad mortal. En esta enfermedad del coronavirus, ojo, no es mortal. No tienen por qué estarse poniendo un 2% de mortalidad, pero no tienen por qué estar usando las mascarillas con el ánimo de la prevención, porque no es necesario y ustedes están gastando la plata. Paradójicamente, Ávila falleció de COVID-19. A esta enfermedad se la debe tomar en serio y con las debidas precauciones. Los datos de nuestro país han reflejado, somos el tercer país con mayor mortalidad a nivel mundial y eso tiene que reflejar una cosa importante, es decir, la enfermedad como tal es una enfermedad que se comporta un poco agresivo en población vulnerable, en el adulto mayor, en el paciente hipertenso, en el paciente diabético, en la persona de edad, en la persona que tiene un problema de base, cardiópata. Sea cuidadoso con su higiene. No olvide que el uso de la mascarilla en Ecuador es obligatorio y puede salvar su vida. Y no está de más recordarles que el lavado de manos debe ser constante para evitar contraer esta mortal enfermedad. Carla Arcentales, Ecuador TV. La Contraloría General del Estado aprobó 2 nuevos informes con indicios de responsabilidad penal en la compra de bolsas para cadáveres. Los análisis de auditoría se realizaron en los hospitales de Los Ceibos y del Guasmo Sur en Guayaquil. Según la Contraloría, las bolsas para embalar cadáveres se adquirieron con una diferencia de al menos $137 cada unidad y en los valores globales se observaron sobrevaloraciones que porcentualmente representan 1.283% en el Hospital del Guasmo Sur y 1.311% en el Hospital de Los Ceibos por 144 y 4.000 bolsas respectivamente. Los informes penales permiten concluir que la suma de ambas adquisiciones no debía superar los $46.910. En los 2 casos señalan irregularidades en la fase recontractual que beneficiaron a los contratistas. El laboratorio de Yachay Tech recibirá una móvil de España. El objetivo es que en Ecuador se genere la mayor cantidad de pruebas para detectar el coronavirus. La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay recibirá la donación de un laboratorio móvil para el diagnóstico de SARS-CoV-2. Esta donación se dio en coordinación con la Universidad Yachay Tech, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y el Gobierno Nacional ante la Comisión Europea. Estará dirigido a sectores vulnerables de las provincias del país. Coordinaremos con las autoridades del gobierno para priorizar conforme los análisis epidemiológicos de las unidades de salud pública.
La entrega de esta móvil está enmarcada dentro de los proyectos de cooperación en las áreas de ciencia, tecnología, innovación, género y movilidad humana, las mismas que se enfocan a fortalecer los laboratorios para realizar la mayor cantidad de pruebas de COVID-19 a la ciudadanía. Como universidad, estamos gestionando ayuda de otros países de Europa, sobre todo en la dotación de equipos tecnológicos e insumos para procesar las muestras y detectar el virus por COVID-19. Ya especialistas de Yachay Tech están preparados para procesar las pruebas por COVID-19. También por parte del Ministerio de Salud hay especialistas para poder brindar la ayuda requerida en este caso. Carla Arcentales, Ecuador TV. Estamos de regreso con más información. Por evadir un control, una persona embistió a un policía con su auto. El sujeto fue detenido y al interior de su vehículo se encontró droga. El hecho fue registrado por vecinos del barrio El Seguro en Guayaquil. Ocurrió este 19 de mayo. Las imágenes muestran cómo un grupo de policías enfrenta al conductor de este vehículo a quien se le disponía detener la marcha del mismo, pero este se oponía a un control de rutina. Contrario a las órdenes y en medio de acciones progresivas de fuerza de los uniformados, el sujeto intentó huir y atropelló a uno de los policías. También ocasionó daños en las motocicletas de la institución que obstaculizaban su paso. Al final fue capturado y se pudo determinar que al interior del automotor había cocaína. La ministra del Interior así lo confirmó en su cuenta de Twitter y dijo además que el detenido fue puesto a órdenes de la justicia y es acusado por tentativa de homicidio, ataque y resistencia y tenencia de drogas. Lo propio hizo el comandante general de la policía, Patricio Carrillo. En su mensaje además hace un llamado a que la sociedad rechace estos actos. Durante el tiempo de la emergencia sanitaria por el COVID-19, se registran 859 detenidos desde el 16 de marzo hasta la fecha. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. En determinados comercios y cadenas de supermercados aún persiste la existencia a los consumidores de usar guantes desechables mientras hacen las compras. Se recuerda a la ciudadanía que tanto en los túneles de desinfección, al igual que el uso permanente de guantes, no son eficaces para cortar la infección por coronavirus. La disposición emanada desde el COE Nacional, anunciada por la ministra de Gobierno María Paula Romo, es clara. Los túneles de desinfección han sido desaconsejados por las autoridades de salud y también han sido desaconsejados por el COE porque no hacen mayor diferencia y dependiendo de la sustancia que se use, incluso podrían provocar algunas reacciones en los ojos o en la piel. El pedido también a la población de evitar usar guantes. Es más efectivo el lavado de manos. Guantes solamente deben usar ciertas profesiones en ciertos casos y los guantes son desechables. Es una decisión que se sustenta además desde la práctica médica. El médico oncólogo clínico Ricardo Tixi advirtió que tanto los túneles de desinfección como el uso de guantes desechables brindan una falsa sensación de protección. La medida más efectiva, advierte, es el lavado constante de manos o el uso de gel desinfectante. Porque el guante, al pasar puesto desde la mañana hasta la tarde, eso va a sudar y eso puede generar procesos infecciosos también a nivel de la mano. Lo mejor es no utilizarlo, únicamente lávese adecuadamente la mano con jaboncito. Pese a esta disposición, se evidencia que aún los ciudadanos usan los guantes para sus compras, por ejemplo. En tal caso, los expertos proponen que los guantes sean desechados luego de cualquier actividad que implique el uso de las manos o al tocar superficies con riesgo de contaminación. Permanecer usándolos todo el tiempo puede ser motivo de contaminación cruzada con la concerniente proliferación de gérmenes y bacterias. Javier Ceballos, Ecuador TV. Iniciamos el desarrollo de las noticias del mundo. En las últimas 24 horas, Brasil registró 1.179 muertes por COVID-19. Por primera vez, ese país rompe el número de 1.000 muertes diarias, registrando 17.991 fallecimientos y 271.628 casos confirmados del nuevo coronavirus. Brasil registra por primera vez más de 1.000 muertos con coronavirus en un solo día. De acuerdo con la Universidad Johns Hopkins, el país sudamericano superó a Gran Bretaña el lunes para convertirse en el país con el tercer mayor número de infecciones confirmadas, solo por detrás de Rusia y Estados Unidos.
Los casos en Brasil también aumentaron en un récord de 17.408 el martes, para contabilizar 271.628 casos positivos. De acuerdo con un comunicado divulgado por el Ministerio de Salud, los estados de Sao Paulo y Río de Janeiro, el primero y el tercero más poblados del país, también han registrado una cifra récord de muertes diarias, con 324 y 227 decesos respectivamente. El presidente Jair Bolsonaro ha sido ampliamente criticado por su gestión del brote, así como por su oposición por las medidas de distanciamiento social. Esto mientras que el Ministerio de Salud de Brasil amplió su recomendación de utilizar cloroquina e hidroxicloroquina en pacientes con síntomas leves del nuevo coronavirus, atendiendo un pedido de Bolsonaro. El mandatario volvió a defender su uso y en su cuenta de Twitter escribió: Todavía no hay comprobación científica, pero está siendo monitorizada y usada en Brasil y el mundo. Además, estamos en guerra. Pero que ser derrotado es la vergüenza de no haber luchado. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. El presidente Lenín Moreno, a través de su cuenta de Twitter, informó que se reunió de manera virtual con los presidentes de Prosur, con sus homólogos de Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay y delegados de Bolivia, Brasil y Perú. Se coordinó esfuerzos para enfrentar al COVID-19 y que puso a disposición la app de Ecuador para contener la pandemia. Además, indicó que conversé con Juan Guaidó sobre la difícil situación que afecta a los venezolanos, la escasez de combustibles y la falta de alimentos. De su parte, el presidente interino de Venezuela también informó de dicha conversación, en donde Ecuador respalda la necesidad de conformar un gobierno de emergencia nacional en Venezuela para salvar a los ciudadanos, y que abordaron también la situación de nuestros migrantes en ese país y las acciones que se están tomando para apoyarlos. Y los ataques del presidente Donald Trump hacia China no cesan. Esta vez aseguran que las muertes provocadas en el mundo se deben a la incompetencia del país asiático. Las acusaciones contra China se han convertido en los pronunciamientos diarios del presidente Donald Trump. A través de su cuenta de Twitter, dijo: Algún demente en China acaba de publicar una declaración en la que culpa a todos excepto a China por el virus, que ahora ha matado a cientos de miles de personas. Por favor, explíquenle a este tonto que fue la incompetencia de China y nada más lo que causó esta matanza masiva en todo el mundo. A esto se suman las constantes amenazas a la Organización Mundial de la Salud, acusándola de su mal manejo ante la pandemia. El presidente estadounidense, en contra de las indicaciones médicas del personal de la Casa Blanca, ha anunciado que está tomando hidroxicloroquina, un medicamento que es utilizado para la malaria. Tienen un reporte y en los resultados de ese reporte, fue un reporte muy poco científico, por cierto, pero encontré muchas noticias positivas sobre la hidroxicloroquina y dije, hey, ya saben mi expresión, ¿debería de usarla, John? ¿Qué podría perder? ¿Ok? ¿Qué podría perder? Y la he tomado como una semana y media, una píldora todos los días. El director de la Organización Panamericana de la Salud, en conferencia virtual, hizo referencia a este medicamento y su efectividad. Posición de la OPS es que no hay evidencia para recomendar la hidroxicloroquina y la cloroquina para el COVID-19. Aún no tenemos resultados clínicos que sugieren eficacia en estos dos medicamentos. Las declaraciones del presidente Trump se registran cuando en Estados Unidos existen más de 1.500.000 casos de coronavirus, cerca de 92.000 muertes y se aproxima el proceso de reelección presidencial. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. 13:58 y antes de finalizar este espacio informativo queremos contarles que decenas de artistas hispanos reconocidos se unieron para interpretar una nueva versión de la canción hecha famosa por Diego Torres. Se trata de un esfuerzo para recaudar fondos y ayudar a la lucha contra el COVID-19 en América Latina y el Caribe. Escuchemos más de Color Esperanza.